El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escenas de sexo ni violencia. Estamos nuevamente en un programa Justicia para Todos con Gilmar Tafur y sus abogados asociados y nosotros los profesionales de apoyo. Que Dios los bendiga, que tengan una excelente tarde. Hoy les vamos a hablar de un tema que hoy por hoy es una de las situaciones que está vulnerando más a nuestra población, a nuestro país, que es la salud, el derecho a nuestra salud. Entonces vamos a desarrollar muchos puntos, por favor tomen nota, inviten a otros a que vean este programa porque va a ser muy educativo. Hoy vamos a hablar del estado de cosas inconstitucional y lo que han hecho en este gobierno, lo que hemos visto que está pasando con las entidades de salud, la vulneración a la salud. Vamos a irnos a un caso muy triste porque ustedes tienen que saber que todo esto que está pasando no es constitucional. O sea, se están tomando decisiones arbitrarias que están afectando no solamente la salud física, el desarrollo de unos tratamientos que van en curso, sino que también está afectando la parte psicológica. Aquí acaba de llegar el doctor Gilmar Tafur, porque quiero que él haga la antesala de todo lo que está pasando con lo de la salud y yo luego voy a explicarles las áreas de la parte psicológica y neuropsicológica que nos van a afectar, porque mire, apreciados televidentes, acabamos de ver una noticia terrible en Cúcuta de una señora mayor, una adulta mayor de apellido Quintero, que esta señora reclamando sus medicamentos falleció en esas instalaciones, pero no solo eso, sino que esta persona era la que sustentaba, la cuidadora de su esposo que padecía una enfermedad cardíaca, de su hijo que tenía el 70% de disfunción en todo su cuerpo y ella misma era una paciente. Miren lo que pasó con esta señora, creo que se llama Cristina, se llamaba porque falleció. Entonces, mire, esta señora llega allá y cuando el periodista le pregunta, esta señora tiene un pico, ya venía con el cortisol alto, imagínense 7 meses sin entregarle la medicación a esta persona con problemas renales, los pañales para su hijo adulto que era una persona con discapacidad, la medicación para su esposo que tenía esta afección cardíaca. Imagínense, esto se llama en psicología una vulneración sistémica. Entonces, esta señora, obviamente que tiene que ser un médico forense el que da el dictamen
de que fue realmente porque murió, pero aquí vamos a sacar muchísimas conjeturas, porque desde la parte psicológica la señora tuvo un pico de estrés, o sea, extremo, que le desencadenó que se le subiera el cortisol y que ella pudiera tener ahí mismo un infarto, o que pudiera tener simplemente un desmayo, porque la carga psicológica de la necesidad de buscar ayuda y no sentir esa ayuda del Estado porque le estaban vulnerando sus derechos. Cuando el periodista la entrevista, ella se desencadena en su cuerpo toda esa carga que venía soportando de 7 meses. Yo me imagino esta bendita mujer yendo cada mes o cada semana, quién sabe, a pedir esos medicamentos y que no se los entregaran, que no se los dieran. Entonces es importante hoy con el doctor Gilmar y conmigo, Jenny Orejuela, que vamos a estarles diciendo, vamos a darles unas rutas de atención en estos casos donde, ¿qué pasa? Donde hay vulneración de nuestros derechos en salud. Doctor Gilmar. Doctora Jenny, con la Y, ¿no? Con la Y, hermosa la Y. Muy interesante lo que usted está planteándole a la opinión pública, porque este es un problema gravísimo. Delicadísimo. Es un problema de violación convencional a los derechos humanos y sobre todo a uno de los derechos fundamentales, que es la integridad personal y el derecho fundamental a la salud. Desde el punto de vista constitucional, estimada doctora y amiga, quiero decirle que la vulneración por parte de este gobierno en particular es gravísima. Y una de las cosas que se puede ver desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el enfoque más cálido, es que se ha cosificado al ser humano, su dignidad humana, para sacarle partido político y para apropiarse de los recursos de la salud para otros fines distintos a la protección de esta garantía fundamental. El Estado es responsable desde 2 puntos de vista. Primero, en su papel de policía administrativo, de vigilante y ordenador y coordinador del sistema de salud, ha sido ineficiente en el concepto ineligendo. Ineligendo es que el Estado ha elegido EPS sin competencia, o al intervenirlas las ha dejado incompetentes. El camino elegido según el discurso, según la narrativa política para proteger, ha sido equivocado. Desde ese punto de vista hay una responsabilidad estatal, y los ciudadanos colombianos, estimada doctora Jenny, pueden pedirle a la jurisdicción de lo contencioso administrativo que mediante el mecanismo de control, el medio de control denominado reparación directa, por los daños, por las omisiones, les sean reparados los perjuicios, la pérdida de oportunidad, el dolor, el sufrimiento, no solamente del directamente afectado, sino de la familia. Mire usted este caso tan interesante, el caso del niño Kevin. Terrible. Que es una radiografía, que es un símbolo de los miles y miles de personas que en Colombia padecen enfermedades huérfanas y que en estos momentos no tienen la garantía del suministro de la medicamentación o de la medicación. El niño Kevin no hubiera muerto. Total. No hubiese muerto. No, claro que si se le hubieran suministrado los medicamentos que le venían suministrando a ese menor. Pero hubo una omisión en el suministro del medicamento. Una persona con posibilidades económicas se lo hubiera sufragado, lo hubiera comprado, pero es una persona vulnerable, bastante vulnerable, y el Estado tenía que garantizar el acceso
a medicamentos. Precisamente está dentro de las líneas que recomienda la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se garantice el derecho a la salud, y la garantía incluye el acceso sin barreras a los medicamentos formulados, a los medicamentos recomendados, y el Estado allí falló en el servicio de salud, ¿sí? Falló en esa acción administrativa, eligiendo, pero también vigilando. Hace unos días estuvo aquí el médico internista Joel Puerta, y el médico estaba enojadísimo con la Superintendencia de Salud, porque la Superintendencia de Salud no ha cumplido su papel. Es una responsabilidad estatal que debe asumir el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Nación. ¿Por qué tantas personas están muriendo antes de tiempo cuando a veces hay patologías que son tan sencillas, pero como no les dan los medicamentos, la persona se agrava y pierde la integridad personal? Y ahí es que yo quiero que hagamos un análisis profundo de las herramientas legales con las que contamos y que de pronto las personas no saben, doctor Gilmar y apreciados televidentes, porque esas herramientas jurídicas, y también con el apoyo de profesionales, en este caso como el mío, le vamos a entregar esas herramientas hoy a las personas que nos están viendo, doctor Gilmar, porque estas personas dirán, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso del estado de cosas inconstitucional? Pues resulta que cuando el Estado no garantiza lo que dice el doctor Gilmar, y de forma sistematizada y de forma reiterativa se están violando sus derechos, en estos dos ejemplos que hemos expresado, el derecho a recibir el tratamiento adecuado, porque son personas con enfermedades pues congénitas, con enfermedades que vienen desde hace mucho tiempo y que necesitan ese tipo de medicamento para continuar su vida. Y yo sé que el doctor Gilmar les va a explicar aquí más desmenuzadito la parte legal. Por ejemplo, el primer recurso que puede instaurar un usuario, usted que nos está viendo, apreciado televidente, si usted dice, yo soy una de esas personas porque resulta que yo soy hipertenso, aparentemente no pasa nada, soy hipertenso, estoy vigilado supuestamente por mi entidad de salud, pero cuando voy donde el médico me da mi fórmula y voy a recibir mis antihipertensivos, no me los dan. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona? O le dan unos poquitos y le dicen queda en espera por el resto, y ponen a la gente a voltear y a sufrir. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Qué es lo que la gente debe hacer? Inmediatamente debe quejarse por escrito ante la Superintendencia de Salud. Igualmente puede interponer las acciones constitucionales de tutela. Es una acción especial de amparo, es un mecanismo para proteger. Igualmente con una hermandad entre la tutela y lo que yo les he hablado constantemente, el control de convencionalidad difuso, debe proponer ese control de convencionalidad difuso ante los jueces constitucionales de Colombia. Por supuesto que va armando las herramientas para que en caso de una vulneración más grave, de un quebranto más grave, de un deterioro más fuerte en su salud, entonces pueda pedir la reparación directa por la falla en el servicio de salud. El Estado está en la obligación entonces de reparar de manera directa a ese ciudadano o ciudadana que ha sufrido una mengua porque el Estado falló en suministrarle en forma oportuna, porque no es en el tiempo que a ellos les da la gana. Porque fíjese que una persona a veces se demora meses en recibir un medicamento, y cuando ya lo recibe ya la enfermedad es distinta, la patología es distinta. O sea, agrava. Es como un carro, claro. Un carro al que hay que hacerle un mantenimiento, usted no se lo hace, y entonces se le dañó, por ejemplo, las pastillas del freno, luego se dañaron las bandas, luego se dañaron los conectores. Bueno,
eso es una dinámica de daño que se da porque no se atiende oportunamente al paciente. Y entonces no solamente sufre el paciente, sino también que sufre la familia del paciente. Su red de apoyo familiar. Toda la red de apoyo Pero sufre. También es importante que hablemos de los derechos fundamentales a la salud, porque es que algunas personas han normalizado ese deterioro en el servicio y esas vulneraciones que están recibiendo. O sea, los principales, doctor, son estos 5. La accesibilidad, o sea, que usted vaya al servicio y lo atiendan, porque claro, es que ¿cuántas veces va la gente? Ese es un principio convencional. Exacto. La carreta que le echaban en la etapa de campaña política. Uf. Que le decían a la gente: vamos a llegar a los lugares más profundos de Colombia, a la Colombia profunda. Nunca Mentiras, llegaron. Ninguna accesibilidad. Precisamente por el contrario, el sistema de salud se ha deteriorado cada día más. Doctor, y menos posibilidades de acceso tienen los más vulnerables del país. Eso. Precisamente porque el Estado no ha estado pagando nada. La unidad de capitación como corresponde. Pero esa es la forma de quemarlos. Porque los recursos para la salud se los han robado. Se están desviando. Porque los recursos para la salud, como está diciendo usted, doctora Jenny, se han desviado. Porque los recursos de la salud se convirtieron en recursos insuficientes, a pesar de que la Corte Constitucional colombiana le había dado una orden perentoria al gobierno de que aumentara la capitación, el recurso de capitación, precisamente para garantizar ese derecho fundamental. Entonces, cuando no lo hizo, mis estimados televidentes, el Estado incurrió en una falla, en una omisión que es prueba para usted demostrarle a los jueces de la República que hubo falla en el servicio por omisión por parte del Estado en el cumplimiento de deberes que ya le había impuesto la Corte Constitucional. Hay una responsabilidad solidaria entre el Estado, la Nación, las EPS, las IPS, hasta los médicos a veces. Sin embargo, aquí la responsabilidad fundamental recae sobre el Ministerio de Salud, el Presidente de la República y la Superintendencia Nacional de Salud. Oigan, sobre ellos es va a caer la sangre de todos esos colombianos que han perdido la vida prematura e injustamente por falta de acceso oportuno a los medicamentos, y el segundo, de acceso oportuno a los tratamientos. La integralidad, doctor Gilmar, apreciados televidentes, porque ¿qué le sirve? Mire, esto es como una forma de un placebo, que lo decimos mucho en el ámbito de salud, y es que a usted le den la cita médica. Listo, usted dijo: ah, bueno, ya tuve acceso a mi cita médica. Usted llega a su cita médica, pero resulta que cuando llega ya usted le dan unos ordenamientos, le dan unos exámenes, unos paraclínicos que usted se tiene que hacer, pero resulta que le dicen, por ejemplo, voy a hacer la ruta que pasa con mis pacientes, yo los mando de carácter prioritario para salud mental, para psiquiatría, porque una persona puede tener un estrés postraumático o puede tener vulnerabilidad en la parte psíquica porque tiene ansiedad y depresión severa. Entonces, cuando le doy el ordenamiento para que vayan para activar la ruta por salud mental y valoración por psiquiatría, les dan la cita a los 6 meses. Terrible, se va contra uno de los oportunidad, principios. ese es el segundo, Sí, que no hay oportunidad. No hay oportunidad, y entonces cuando se le viola esa posibilidad de que la persona tenga oportunidad para curarse. Por ejemplo, doctora, una persona está diagnosticada con un cáncer de seno. Si la dejamos un año sin tratamiento, viendo que el tratamiento debía dársele de manera inmediata, se está violando ese principio de eficiencia y de oportunidad. Eficiencia del sistema y oportunidad para que la persona tenga esa posibilidad de curarse. Es que si el tratamiento es oportuno, la persona se cura.
Pero si el tratamiento no es oportuno, si el medicamento no es oportuno, la condición del paciente se deteriora. Pero mire, doctor, no solamente, este es un caso tremendo el que usted acaba de decir, pero no solamente, yo por eso pongo como por encima o doy de ejemplo también la salud mental, porque resulta que, por ejemplo, una paciente que no me la atendieron a tiempo y se ingirió unas pastillas, gracias a Dios no perdió su vida, pero está en un estado delicado todavía, está prácticamente en cuidados pues intermedios. Pero imagínense, como no ven a la persona que está sangrando, sobre todo en salud mental, entonces dicen, no pasa nada, le puedo dar la cita en 3 o 6 meses, pero nadie sabe cómo está la parte psíquica de ese ser humano, de esa persona, qué tan afectado está para que pueda esperar eso. Los psicólogos no podemos medicar, no estamos facultados para medicar, por eso nosotros tenemos que remitir cuando estos casos son urgentes, doctor Gilmar. Ahí viene la tercera parte, que es la integralidad. Entonces no hay integralidad, ni hay una supervisión adecuada, ni están trabajando en equipo en esas entidades de salud que nos atienden, porque ¿de qué me sirve que usted sea mi médico? Hagamos de cuenta, usted es mi médico y yo llego acá porque tengo esta situación de que usted dijo el cáncer del seno, usted me da todos mis direccionamientos y yo me voy a buscar a los otros profesionales. Las citas están a 6 meses. No, a 1 año, o no hay cita año, porque ya no hay contrato con la EPS. Ok, ahí ya se perdió. O que ya cambiamos el médico tratante. Ok, esa es otra. Que ese es un derecho fundamental del paciente. Exacto. A que le sostengan el médico que le da tratamiento. Eso es revictimizar a las personas, apreciados televidentes, eso, porque una persona que vaya con una situación y le esté contando, y entonces hay médicos que tampoco tienen empatía. No tienen ética. No tienen ética. EPS sin ética. Exacto. Porque es que las EPS deberían rebelarse. Los médicos deberían rebelarse cuando a sus pacientes no se les da la garantía del tratamiento con integralidad. No todos hacen eso. Ahora, lo último, mire, el último decreto del gobierno es para sentarse a llorar. No, pues, es un decreto donde el Estado... Anticonstitucional. Sí, es inconstitucional. Yo voy a demandar, tenga la absoluta certeza, en defensa de ustedes, estimados pacientes de Colombia, pacientes que tienen enfermedades terminales, enfermedades tan sencillas como una gripa puede terminar en una neumonía, claro, en una bronquitis, en una neumonía y en la muerte de una persona cuando era una enfermedad que no era para muerte. La mayoría de las enfermedades que terminan en muerte eran tratables si se hubieran cuidado, si se hubiera protegido a la persona en tiempo, a tiempo. Lo que ocurre es que se cosifica a la persona. Tanto las EPS miran la salud como un negocio. Total. Es el mercado de la salud. Y juegan con la y plata. Juegan y cosifican la salud. Y los políticos de Colombia juegan con la salud. Y por eso... Mírelos ahora en campaña, hoy están desesperados prometiendo el oro y el moro, cuando los veo en esas publicaciones y en toda esa parodia, porque me parece una parodia, una actuación, que salen a prometer una cantidad de cosas, que las madres cabezas de familia, todas tendrán hogar, que la salud será un derecho integral, que no habrá, y cuando están allá empoderados... No, y todo está muy bonito, pero ¿dónde están los recursos para destinarlo a esos fines? Si la mayoría de los recursos se los están robando. En todos los gobiernos, en los últimos gobiernos han robado mucho, pero los escándalos superiores en materia de corrupción los hemos visto en este último gobierno. Hay personas que se ponen sensibles por eso y no es que nosotros estemos adulando o exaltando X o Y político de derecho o de izquierda. Nosotros estamos hablando de lo que ha pasado estos últimos 5 años en nuestra ciudad, en nuestro departamento y en el país entero. Nosotros estamos más empapados de lo que pasa aquí. Los dos últimos gobiernos que ha tenido Colombia son un desastre, son una barbarie, son un atentado, sobre todo el último, de lesa humanidad. Porque lo que está pasando con el sistema de salud, lo que está pasando con la salud de los colombianos más vulnerables, lo que está pasando con la falta de aplicación de esos principios de eficiencia, integralidad, es terrible. Y hay una ley estatutaria del derecho a la salud,
precisamente el marco jurídico que rodea ese derecho fundamental es la Ley 100 de 1993 y la Ley Estatutaria de la Salud, que es la Ley 1751 del año 2015, que establece unos mandatos perentorios, por lo cual es que se habla de un estado de cosas inconstitucional en materia de salud. Y entonces la Corte Constitucional, que tiene la garantía de proteger esa esencia constitucional, ha hablado de manera muy clara sobre esos mandatos en la Ley Estatutaria de la Salud, en esa Ley Estatutaria 1751 del 2015, y habla esa ley precisamente de principios. Usted estaba hablando de unos principios convencionales, pero hay una ley colombiana que habla de que la salud es un derecho fundamental y no debe ser tratado como cualquier otro derecho, porque precisamente cuando se habla de derechos fundamentales se habla de derechos relacionados con la dignidad humana, con el eje de nuestro Estado social de derecho. Por eso, estimados televidentes, toda esta disertiva y acertación que hacemos aquí en este programa tiene que ver con la defensa de ese derecho a la integridad personal y ese derecho a la salud como derecho fundamental. Quiero hablar de, eso es muy importante, de la desesperanza aprendida, que fue algo parecido a lo que le pasó a esta señora de apellido Quintero en Cúcuta. Ella sentía que ya no había esperanza para ella, o sea que nada de lo que ella podía hacer iba a cambiar esa realidad tan aterradora y tan mezquina, porque es mezquindad a los más vulnerables hacerles eso, la mala atención de las mismas personas que estaban ahí, aunque luego salieron diciendo que no, que ellos habían tomado la ruta. Ahí es cuando se cosifican a las personas y cuando no hay humanidad, o sea, humanos sin humanidad. Me parece contradictorio, pero es lo que estamos viendo. Entonces, esa desesperanza, estamos todos embargados con esa desesperanza, pero hoy nosotros dos, el doctor Gilmar y yo, vamos a darles esperanza, porque nosotros les vamos a decir que sí hay unas rutas y sí hay unos términos legales a los que nosotros los ciudadanos podemos acudir, porque nos están vulnerando nuestro derecho. Lo que dijiste ahora del cambio, sin que yo autorice, si yo pago mi entidad de salud, soy contributivo o soy subsidiado, tengo derecho a elegir mi centro de atención. ¿Cómo así que ya no? Y que arbitrariamente me van a mandar para cualquier lado sin saber, me van a quitar mis profesionales, los que, como decía el doctor Gilmar, ya saben pues cuál es mi historial médico, ya tengo yo un acercamiento con esos profesionales y me van a mandar por allá yo no sé dónde, y donde está peor, porque resulta que si lo mandan a uno a esas entidades estatales, sí, eso no dan abasto. Las entidades intervenidas por el Estado, como la misma nueva EPS, allá, que es un caótico lugar de corrupción, donde la gente se muere por montones, donde el individuo, la persona humana es considerada como una cosa. Bueno, fíjese que están armándose las mesas de trabajo y a usted la vamos a invitar, doctora, porque he estado hablando con líderes de esas organizaciones de pacientes, porque los pacientes han escuchado la voz nuestra a través de estos micrófonos, porque yo vengo reiterando a la gente que el abandono al sistema de salud, que la política del chu es una política contraria a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Por supuesto que yo no voy a defender a ninguna EPS, caramba. También ellos deben llevar del bulto, pues, en la responsabilidad que les atañe, porque les ha faltado ética para pararse
y solamente han visto al ser humano como una fuente de recursos y no les importa la garantía de protección. Responsables, muy altamente responsables de esto lo podríamos llamar crímenes colectivos de lesa humanidad por omisión. Son desde la Presidencia de la República, el Superintendente Nacional de Salud y las demás entidades de control que no han hecho lo que hay que hacer de manera oportuna. Esa policía administrativa, esa policía de vigilancia no ha cumplido su rol, no ha cumplido su papel de defensa de esos derechos de los más vulnerables del país. Se han limitado a pronunciar discursos bonitos, pura cháchara, sin que haya, no, porque uno cuando oye de la garantía para las madres cabezas de familia, de la garantía del acceso a la salud en la Colombia profunda, uno dice, bueno, qué maravilla, pero eso queda solo en el discurso porque no están los recursos, porque los recursos se los han robado, porque lo que están haciendo es tratando de conseguir recursos en empréstitos para que las nuevas generaciones queden empeñados hasta el tuétano y para que la pobreza cunda por todas partes. Eso no es igualdad. Es una forma de opresión. Es una forma de dictadura que debemos rechazar desde el espíritu, desde el alma libre. Así que nosotros vamos a hacer algo que hizo un colega mío hace muchos años, en los años 60, Martin Seligman. Él era estadounidense, psicólogo y escritor, y él fue el que primero empezó a determinar eso es algo sociocultural que se aprende, esa desesperanza, esa inactividad del ser humano ante la vulneración. Entonces me están vulnerando y yo digo, como es el Estado, no tengo nada que hacer. Entonces nosotros vamos a continuar esa voz de ese colega mío y les vamos a decir que sí hay esperanza y que sí hay unos recursos que podemos establecer. Usted lo primero que tiene que hacer, quitarse de su mente esa idea de que no va a pasar nada si usted gestiona algo. La unión hace la fuerza, apreciado televidente. Está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que Colombia asignó la Convención Americana de Derechos Humanos, que habla de la protección del derecho a la integridad personal, asociada al derecho a la salud. Y la Corte Constitucional colombiana ha reconocido el derecho a la salud como un derecho fundamental. Lo que dice la doctora Jenny es muy importante. No me quedaré callado porque me haré cómplices de los cobardes que masacran a mi pueblo. Así es. A veces nos quedamos callados, guardamos silencio, pero hay una fuerza interior en el ser humano, una fuerza que lo lleva a liberarse de la opresión, a liberarse de la esclavitud. Por eso han existido las revoluciones. Entonces, y yo hoy los convoco a una revolución del alma y una revolución del espíritu que es más fuerte que las revoluciones violentas que incluyen utilización de armas que quitan la vida. La convocatoria a esa revolución es una revolución del espíritu libre. El espíritu libre no haga entero. El espíritu libre desarrolla un criterio crítico frente a las situaciones que vienen ocurriendo para tomar decisiones sabias, pero vamos informadas. A tomar las rutas adecuadas, o sea, sí. No vamos a salir a violentar, sino que vamos a solicitar nuestros derechos. Por ejemplo, el doctor Gilbert nos va a esclarecer aquí esta parte. Volvamos otra vez al escenario tan triste y tan vulnerable para esa familia, ya vulnerable de por sí, valga la pena la redundancia, que pierden a su única cuidadora, queda este padre enfermo con esta situación cardíaca y este hijo discapacitado. ¿Qué recurso pueden tomar ellos en este momento? Miles de colombianos que me están escuchando. Fíjense que ustedes deben unir sus voces a las víctimas de este estado de cosas, de este estado inconstitucional de cosas, de esta cosificación del ser humano. Ustedes que han perdido familiares por omisión estatal, por falla en el servicio de salud, reúnanse, pasen la voz,
Se están construyendo equipos de trabajo con abogados constitucionalistas y administrativistas para demandar la reparación directa y que les paguen los perjuicios, esto es la pérdida de oportunidad, el daño moral, todo el sufrimiento, todo el dolor que ustedes han padecido, una reparación que debe cubrir el Estado colombiano, el Ministerio de Salud. Igualmente, cuando están en procesos de enfermedad y que no les dan las atenciones oportunas, los medicamentos, pues denunciar ante la superintendencia para que quede allí el respaldo, para que cuando ustedes tengan que demandar tengan los elementos probatorios para sacar adelante esta situación. Igualmente se puede acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, pero lo pueden hacer a través nuestro. Cientos de pacientes para denunciar el estado inconstitucional de cosas en materia de salud y que el Estado colombiano sea obligado a frenar esa masacre, porque es una masacre por omisión, es una masacre por falta de compromiso, es una masacre por cosificación del individuo y del ser humano. Por eso levantar nuestra voz, doctora, la convierte a usted en una defensora de derechos humanos y ese derecho fundamental a la salud, a la vida digna y a la integridad personal. Es que la denominación de defensor de derechos humanos no son la de los gestores famosos de paz, no, son la de aquellos hombres y mujeres que toman partido para defender a los más vulnerables del poder omnímodo del Estado. Y este es un Estado que ha generado un estado de cosas inconstitucional, repitiendo lo del anterior gobierno. Los colombianos quisieron un cambio, pero el cambio fue en reversa. Así que yo les quiero decir, ustedes en cualquier lugar donde estén y que hayan sido víctimas de la falta de compromiso del Estado colombiano en el suministro de los recursos de captación, en el suministro de la atención oportuna, en el suministro de la medicamentación y que han sufrido daño, entonces ustedes reúnanse, anoten esos teléfonos que están en pantalla y búsquennos. Es necesario a veces, en la mayoría de los casos, diría que en el 100% de los casos, que hayan peritos, como la doctora Jenny, peritos que establezcan cuál ha sido el sufrimiento de la víctima de la inacción estatal. Y precisamente, miren, los que nos están oyendo, miren ustedes, queridos televidentes, que se ha fallado por parte del Estado en el principio, en el cumplimiento del principio de progresividad. Esto es que no debe haber regresión en el derecho a la salud, y lo que estamos viendo es un cambio, doctora, en reversa. En reversa. Y miren los efectos cuando el doctor Gilmar habla de la parte del peritazgo en la parte de salud mental. Usted dirá, pero ¿y qué tiene que ver ese peritazgo si estamos hablando de la salud? Pues la salud psicológica está dentro de todas estas situaciones que estamos abarcando. Y es que hay que calificar cuál es el deterioro que ha sufrido tanto la víctima directa como la familia, doctora. Gilmar, un estrés crónico, sistémico, como el que vivió esta señora, como que el que vive la familia de este niño que falleció porque no tenía sus medicamentos, puede generar otras alteraciones de tipo biológico. Es que miren lo que ocurre, cuando su parte emocional y psíquica está afectada, usted está en estado de alerta todo el tiempo. Entonces usted tiene el cortisol alto. Cuando usted tiene el cortisol alto, le manda una cantidad de endorfinas negativas a toda su parte biológica, su cuerpo, y usted empieza a somatizar esta situación del cortisol. Mucha gente dice, bueno, pero yo no tengo una enfermedad, pero sí tiene una carga de cuidador de una persona que tenga una condición especial, que necesita medicamentos, que necesita atenciones puntuales, que necesita sus controles.
Usted puede ser la hija, la esposa, la hermana, y entonces cuando usted va a estos servicios y no obtiene eso que necesita, pues usted se le empieza a subir el cortisol. Eso no es de gratis. Usted dice, no, yo salí, pues me dio como un poquito de enojo, ahí ya empezó el cortisol a subírsele. Cuando todo esto es repetitivo, cuando hablo de sistémico es que se repite, o sea, no cambia, no mejora, sino que usted cada día encuentra más barreras en la atención, barreras en la oportunidad, barreras en la entrega oportuna de los medicamentos, barreras en la toma de sus exámenes, barreras en las respuestas, barreras en los especialistas. Entonces usted empieza a tener un detrimento en su salud, usted como cuidador, y pues el que está enfermo pues ni se diga, va a empeorar su condición hasta la muerte, como hemos visto. Nosotros no nos estamos inventando eso. Estas son las noticias en las últimas semanas, en el último mes. O sea, y es que son las que alcanzaron a salir en las noticias. Y porque pero todos los días estamos conociendo de situaciones muy graves. Exacto. En que la gente no da a conocer los hechos porque la gente guarda silencio, por lo que usted decía, el miedo a que no haya esperanza. El haber la perdido. Parálisis emocional, sí, el miedo. Entonces, mire, doctor Gilmar, esto sistémico genera estrés postraumático, ansiedad, depresión, desesperanza de la vida. Estas personas, o sea, están por ahí que parecen como si fueran unas almas en pena. Uno le da tristeza cuando habla con estas personas y me dicen, no, pues yo no estoy enferma. Claro que sí está enferma psicológicamente, tiene estrés, tiene cansancio, tiene el síndrome del cuidador agotado o quemado o cansado. Estas personas también necesitan ese apoyo y esa ayuda. Mire lo que pasó con esas dos personas vulnerables, se quedaron solas porque su cuidadora principal, que también tenía una condición médica, falleció. O sea, ya no regresó más ni con los medicamentos, ni regresó a hacer absolutamente nada, ya no volvió. Mire la afectación tan fuerte por un sistema que de verdad es aterrador, es perverso. Este sistema que se está imponiendo prácticamente está dejando a las personas vulnerables, y eso genera en los niños unas codependencias más fuertes, y en las personas enfermas esos apegos ansiosos, porque me quedé sin mi cuidador, ya no tengo ni el Estado, nadie me apoya, ni una persona aquí. Se empiezan a crecer las enfermedades y los traumas psicológicos. Ahora, fíjense que hay una prohibición que tiene el Estado, es una prohibición de carácter constitucional, y es la regresión en la garantía de derechos. Y lo que ha ocurrido con el sistema de salud no es más que eso, doctora querida, una regresión en la garantía de la protección del derecho fundamental a la salud. Y por ello es que los convocamos a que se unan en una sola voz con esas agremiaciones que defienden a los pacientes terminales, con esas agremiaciones de pacientes y usuarios de las EPS colombianas, porque es que no puede permitirse que el Estado el Estado en cabeza de este gobierno corrupto, se siga apoderando de los recursos de la salud y vulnerando con políticas equivocadas e ineficientes los derechos fundamentales a la integridad personal y a la salud. Esto es importante. Ahora bien, doctor, permítame que les aclaremos a los televidentes, porque yo sé que usted está empapado de todo lo legal, pero ellos, y a veces yo tampoco, se llama una judicialización masiva. Es lo que necesitamos, o sea, es lo que estamos convocando, porque entre más personas expresen y salgan de ese letargo, de esa pesadumbre de que lo que yo diga no importa y nadie lo va a tomar, aquí les estamos explicando que es importante que se unan y que hagamos un solo equipo de fuerza para poderles darles el direccionamiento legal, psicológico y todas las rutas de atención en estos casos para que ustedes sean atendidos, sean escuchados. Es la movilización de la sociedad civil la que genera el cambio. Eso es. Los políticos le tienen miedo a la movilización de la sociedad civil. Claro. Esas grandes manifestaciones como la que ocurrió en Irán, donde las mujeres salieron a protestar y se quitaron ese velo y renunciaron a ese velo, porque es que una cosa es
saludar el islamismo como una oportunidad de fe que tienen los musulmanes, y otra cosa es la opresión y la cosificación de la mujer. Y el patriarcado tan impresionante. Sí, entonces eso es vulneración de derechos fundamentales y no vamos a estar de acuerdo con eso. Por supuesto que en lo que veníamos hablando, que se ha violado también el principio de eficiencia, que es una garantía constitucional. El Estado tiene que dejar de ser ineficiente o se convierte en un Estado fallido. Y por eso la Corte Constitucional en repetidas oportunidades está hablando del estado de cosas inconstitucionales. Es que las violaciones son continuas, son diarias, no paran, permanentes, aumentan. y el Estado está regresando en la garantía de progresividad, en la garantía de eficiencia, un Estado ineficiente. Ahora, los estados de tamaño gigantescos son ineficientes. Son los estados que pertenecen a los enfoques socialistas del siglo XXI, unos estados gigantescos, pero que no hacen nada para garantizar derechos y para proteger la economía, proteger la oportunidad. Entonces necesitamos un estado eficiente, un estado que garantice ese deber de solidaridad. Debe haber una solidaridad tanto de la sociedad. A la sociedad la invitamos a que se movilice. Y mire, doctor Jean María, apreciados televidentes, yo no soy economista, soy psicóloga clínica, social, especialista en neuropsicología. El doctor Gilmar, pues bueno, aquí no nos acabaría el programa para todos los conocimientos, pero uno tiene un abanico de conocimientos que nos da como esa autoridad para poder hablar. A mí me parece una incongruencia, tiene uno que tener algo de sentido común para pensar que una entidad de salud intervenida que no da abasto, que está incumpliendo, está fallando en todo esto que estamos hablando hoy para la atención a sus usuarios, la oportunidad, la entrega de sus medicamentos, el proceso como tal de los protocolos de atención y esa oportunidad en esos profesionales especialistas, y que ahora le vayan a meter más gente. O sea, es completamente irracional pensar que esa es la solución. Y eso va contra algo que ustedes deben saber y por lo cual podemos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Va contra el principio convencional que ha violado de manera sistemática el Estado colombiano, violando la Carta Americana de Derechos Humanos. Es el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud. Eso está en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 12. Es el principio que debe indicarle a los estados que deben garantizar que se brinde atención a unos determinantes básicos, al suministro de medicamentos esenciales, de tal manera que ese es un estándar, ese principio. Igualmente el principio de disponibilidad y accesibilidad, que es la observación general número 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estoy hablando de puro derecho internacional para defender sus derechos, y nosotros podemos hacerlo por ustedes. Nosotros podemos ser la voz de miles de ustedes. Estamos hablando de la necesidad de que haya disponibilidad por parte del Estado para atender con suficientes centros de atención, igualmente con los medicamentos en las dimensiones que la población necesita. Estamos hablando de que debe haber protección judicial efectiva, artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde si las sentencias de tutela no se cumplen por parte de los encargados de hacerlas cumplir, por falta de recursos, entonces
el Estado está violando el derecho al recurso sencillo y rápido que protege los derechos fundamentales. De tal manera, estimados televidentes, vea, se nos fue muy rápido. Se nos fue muy rápido, no alcanzamos a decirles en esta hora todos los recursos, pero ahí hay unos teléfonos. Si usted tiene una vulneración de ese tipo, si a usted se le murió un paciente por omisión, por falla en el servicio de salud, ahí estamos para demandar y también para proponer peritazgos que demuestren la responsabilidad estatal. El Señor Jesucristo nos bendiga y nos guarde. Dios tenga misericordia de Colombia. Bendiciones mil. Gracias, doctora Jenny. La presencia suya en este programa ilumina este recinto de comunicación, de justicia, derecho y verdad. No olvidemos que la salud es un derecho y no una autorización. Es un derecho fundamental, es un derecho que no se debe mendigar. Es un derecho fundamental inherente a la persona humana, independiente de que tenga o no recursos económicos. El Estado colombiano lo debe garantizar precisamente en garantía de la dignidad humana. Dios los bendiga, los guarde. Bendiciones mil. Recuerden ustedes que Gilmar Tafur, Abogados Asociados, es un bufete con enfoque de derecho constitucional y convencional, donde atendemos todos los casos en materia de derecho de familia, desde la óptica constitucional y convencional, con los más altos estándares, derecho civil, derecho administrativo, todas las áreas del derecho. Tenemos cobertura, excelentes profesionales del derecho, especialistas y peritos expertos también para acompañar todos esos procesos. Dios les guarde. No nos queremos ir. No nos queremos ir.